¿no? Con motivo del Día Mundial del Turismo, pues se tuvo la ocasión de visitar por dentro ese sueño, ¿no? Yo creo que muchos no nos creemos que se vaya a poder visitar, que se vaya a poder abrir, porque desde finales de los años 80, escuchando hablar del Museo de los Dólmenes con tantas pros, contras, sus sueños, sus proyectos, los inconvenientes, pero ya nos lo dijo en su día Bartolomé Ruiz, ¿no? El tema de ser patrimonio mundial ha sido fundamental. Quizás si no se hubiera declarado por la UNESCO, estaría como estaba o no se hubiera finalizado. Viendo la cara de Bartolomé Ruiz, director del Conjunto Arqueológico de los Dólmenes, que ya podría estar jubilado, pero estamos seguros que su sueño es, hasta que no esté el museo abierto, después de tantos años, lo veremos. Pues le damos la bienvenida a Bartolomé que nos atienda en esta entrevista. Y bueno, ya está ahí, ¿no? Faltan pocos meses para que el edificio se abra, ¿no? La idea es que a final del 2021 esté preparado y a principios del 2022, cuando las autoridades lo vean oportuno, señalar un día y un día se inaugurará el museo y podemos decir, ya está abierto el museo, ya no hay nada provisional. Son las fechas, ¿no, Bartolomé, que se tienen previsto? Sí. A mí en este momento me gustaría hacer un homenaje, un reconocimiento a un antequerano de adopción, a un antequerano como es el señor Embou. El señor Embou, hijo adoptivo de la ciudad, visitó el Dolmen de Menga en 1986. Exactamente tras la declaración como Patrimonio de la Humanidad de Stonehenge. En aquel entonces, junto al alcalde Pedro de Rojas, yo en ese momento ejercía el cargo de director general de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía, el señor Embou nos animó a elaborar el expediente, presentar la candidatura para su incorporación a la lista, año 86. Y nos dijo, recuerdo perfectamente el mensaje que nos transmitió el director general de la UNESCO. Hagan ustedes los deberes para cuando se declare y lleguen las visitas masivas de todo el mundo al sitio. Y por tanto, levanten, construyan una infraestructura para dar respuesta a los problemas de conservación que generará su declaración como Patrimonio de la Humanidad. Eso fue a los 35 años, inauguramos, terminamos el museo. Se inaugurará a los 36. Claro. A los 30 años de aquella visita que nos animaba a preparar el expediente, a los 30 logramos la declaración como Patrimonio Mundial en 2016. Eso fue antes o después de emocionarse el director general de la UNESCO cuando vio la construcción de los dólmenes, ¿no? Sobre todo el Romeral, ¿no? Que creo que se emocionó, ¿no? Ese fue el día. Ese fue el día. Que bien relataba tu padre en las páginas del Sol. Ese fue el día. ¿No? ¿Y cuál fue el primer día que Bartolomé pisó los dólmenes de Antequera, el conjunto arqueológico, antes de ser un director general de la Junta de Andalucía? ¿Y lo recuerdas? Pues sí, claro, como alumno del entonces Colegio Universitario de Málaga, que estaba en la Alameda Principal, en el primer curso, que es cuando se hacía, se daba la asignatura de prehistoria del curso 72-73. Y en aquel entonces visitamos Venga y Viera, entrábamos en Viera por la gatera que había perimetral y se llegaba hasta el fondo de la cámara y teníamos que recoger la llave para acceder a la cueva, a la llamada Cueva del Romeral, en la fábrica de la azucarera. Bueno, y hay un día, un momento, un año en el que se inicia esa alineación de los dólmenes con Bartolomé, porque hablamos mucho de los directores generales de la UNESCO, de la visita de Margaret Bowen, hablamos de Michael Hawking, Margarita Sánchez no hablaba de la primera mujer que vio el tema de la peña y todo eso, pero hay un día, un momento en el que Bartolomé dice, aquí me quiero quedar, aquí puedo ayudar a conseguir que las tierras de Antequera tengan su sitio patrimonio mundial. ¿Qué es lo que hace mi apuesta cuando yo llego a ser director general de Bienes Culturales en el año 1983,
o sea, justamente a los 9 meses de que dimita el primer director general de la Junta de Andalucía, que fue Juan Antonio Lacomba, un catedrático de la Universidad de Málaga. Evidentemente yo llevaba en mi proyecto el modelo de conjunto arqueológico, y para mí el conjunto arqueológico de referencia en la provincia de Málaga no era otro que el de los dólmenes de Antequera. Así se desarrollaron en toda Andalucía, pues, por ejemplo, el conjunto arqueológico de Itálica en Sevilla, el de Medina Sara en Córdoba, el de Valoclavia en Cádiz, etcétera, etcétera, ¿no? Pero para Málaga, para mí, el conjunto arqueológico, sin lugar a dudas, era el del sitio de los dólmenes de Antequera. Bueno, hemos venido a hablar del museo, habrá que quedar más veces con Bartolomé y recuperar estas cosas, pero queríamos saber cuál fue ese momento. Lo que nos vamos a encontrar a principios de año cuando se inaugure, aunque esté finalizado a final de este 2021, es que ese famoso edificio que ha sido tan cuestionado, tan criticado y tan adaptado, ¿no? Es el museo como tal, ese edificio que hay ahí, se va a abrir. Es decir, que los turistas cuando lleguen aparcarán, irán andando hasta ese edificio que va a ser el centro, ¿no? El inicio de la visita, ¿no? El caminante le guiará hacia dónde y el museo abre el conjunto por completo. Ya no hay que ir al centro de recepción que a la derecha cuando En los este turistas momento, normales, ¿no? en este momento van a convivir el centro de recepción de visitantes y la nueva infraestructura del museo. Pero porque estamos todavía organizando visitas concertadas de grupos, de profesionales, de sectores comerciales, industriales, ¿no? Claro. Pero cuando ya se abra definitivamente, el centro de recepción dejará de funcionar como tal y se convierte en un servicio didáctico, en un aula didáctica complementaria del museo. De hecho, el museo no la tiene contemplada en su programa de uso, puesto que utilizará el edificio ya construido, ¿no? Y el edificio se ha hecho lo que aconsejó la UNESCO a través de ICOMOS de Margaret Bowen, se ha hecho lo que pidieron, se ha hecho manteniendo el programa de usos. Uh-huh. O sea, no se ha perdido ninguno de los usos previstos, solo que se han ajustado. Claro. Digamos que el proyecto de los 80, que se ejecuta del 92 al 94, ese proyecto estaba sobredimensionado. En definitiva, lo que se le ha eliminado al edificio, la planta primera, era el salón de actos. Y el salón de actos ha tenido un encaje perfecto en el edificio actual de 2 plantas. Y el contenido expositivo de almacenamiento, de biblioteca, de despachos, está completo. En el Museo del Conjunto Arqueológico de los Dólmenes de Antequera, ¿qué se va a ver en general? Lo relacionado con las tierras de Antequera, con la prehistoria, con el Conjunto Arqueológico de los Dólmenes, ¿cuál va a ser la unión argumental de la visita, Bartolomé? Y el proyecto museológico de esta institución, del conjunto arqueológico, contempla una exposición permanente que tratará de contextualizar el sitio de los dólmenes de Antequera en el mundo, de contextualizar el sitio de los dólmenes de Antequera en un territorio más amplio como es el de Tierra de Antequera. Y finalmente se llevará a cabo la musealización de la prehistoria de las tierras de Antequera a través de los materiales custodiados, guardados en el Museo de Málaga, pertenecientes a los 21 municipios actuales que conforman este territorio que hemos definido como Tierra de Antequera, que vendría a coincidir aproximadamente con la comarca histórica de Antequera, con el norte de la provincia de Málaga, para finalmente profundizar en lo que hemos denominado las biografías de los monumentos prehistóricos. O sea, todo lo que sabemos del Romeral y de su relación con el Torcal, de Viera y su relación con la salida del sol en el equinoccio de otoño, y de Menga con su vinculación, su relación con el perfil humano que tiene justamente enfrente. En estas biografías es donde van a aparecer aquellos materiales arqueológicos que tantas veces reivindicó tu padre para que volvieran de la colección del Estado a Antequera. Son unos materiales que encontraron los hermanos Viera a principios del siglo XX, que los recoge don Manuel Gómez Moreno Martínez
y que los deposita en el Museo Arqueológico Nacional. Esos materiales nunca se exhibieron en Antequera. Tu padre sí sabía de ellos, por los Viera, pero nunca estuvieron ni entre otras cosas porque no existía museo en la ciudad de Antequera. Nunca se mostraron en la ciudad. Pasaron de las manos de los Viera a Manuel Gómez Moreno y de Manuel Gómez Moreno al Museo Arqueológico Nacional. Igualmente contaremos con un hacha que localizó el profesor Hugo Obermayer y que la depositó en el Museo Arqueológico Nacional. Es la única pieza de los dólmenes de Antequera que conserva el Estado en Madrid, en el Museo Arqueológico Nacional, porque el resto de los materiales pasaron en depósito al Museo de Málaga. Y finalmente hemos localizado unas 7 piezas más de la colección Gómez Moreno que se conservan en la Fundación Rodríguez Acosta de Granada. Y la propia Fundación Rodríguez Acosta, el Instituto Gómez Moreno, que está en su seno, ha adoptado la decisión de depositar esas piezas junto a las del Estado del Museo de Málaga en el Museo de Antequera. Son conchas finas, almejas y lapas del dolmen de Viera, de las excavaciones, del redescubrimiento por parte de los hermanos Viera. Esas conchas finas, esas lapas y esas almejas llevan inscrito el texto Cueva de Viera. Cueva de Viera. Y esos materiales ya están seleccionados para que viajen desde Granada al Museo de Sitio, en donde permanecerán ya definitivamente. Y esa es la colección, esa es la pequeña colección que atesoran los 3 monumentos, porque los monumentos fueron expoliados en el tiempo. Menga estuvo siempre al descubierto. Viera, cuando se redescubre a principios del siglo, está expoliado. Igualmente ocurre con el Romeral. Por eso, para construir la prehistoria de las tierras de Antequera, tenemos que recurrir a otros yacimientos, a otros poblados, a otras cuevas o a otros enterramientos de un territorio más amplio que han tenido unos procesos de investigación en los últimos 20, 30 años en la provincia de Málaga. Quienes visiten ese museo se van a encontrar con 3 exposiciones. Una de ellas en la Sala Gómez Moreno, que va a ver sobre su material. Si no le importa, para quienes no lo conozcan, ¿quién fue Gómez Moreno? ¿Qué es la importancia de su relación con los dólmenes de Antequera? Ese es el sentido de la primera temporal de esa sala. La sala se llama Sala de Exposiciones Temporales Manuel Gómez Moreno y el título de la primera exposición es Manuel Gómez Moreno y los dólmenes de Antequera. Sí, que la exposición va a servir para conocerlo, ¿no? Su figura y su relación con los dólmenes. Para explicarle a las antequeranas y a los antequeranos, a los visitantes, por qué este espacio de exposición temporal lleva el nombre de un señor que se llama Manuel Gómez Moreno Martínez. ¿Y por qué Bartolomé? Resumidamente, Manuel Gómez Moreno Martínez es un catedrático de arqueología, de historia del arte, que coincide con el momento del hallazgo por parte de los hermanos Viera de la llamada Cueva Chica, hoy conocida gracias a Gómez Moreno, que es el que le da el nombre de dolmen de los hermanos Viera, y coincide igualmente con el descubrimiento del Tolos. Entonces, él viene y es la persona que hace el primer estudio de compendio de la necrópolis antequerana. Él es el que estudia Menga, Viera y Romeral, y la publica como necrópolis. ¿Y qué se va a poder ver? ¿Manuscritos suyos, fotografías, materiales? ¿Qué se va a ver en esa? Se van a ver todos los materiales que él recogió de los hermanos Viera, procedentes de esos trabajos de las primeras campañas, de los primeros trabajos de descubrimiento de las 2 cuevas, la de Romeral y la de Viera. Vamos a ver dibujos suyos, textos manuscritos, mecanografiados para su edición, para la edición de la monografía. O sea, todo lo que hemos encontrado, que es auténticamente un tesoro, en el Instituto Gómez Moreno de la Fundación Rodríguez Acosta en Granada.
Y esa será la primera exposición temporal. Esa sala va a seguir teniendo su nombre de Gómez Moreno, y la idea que es dos exposiciones al año en esa parte temporal. La idea es programar una anual. Una anual. Una exposición anual. Y en este caso, la sala de exposiciones temporales Manuel Gómez Moreno tendrá una línea permanente de carácter arqueológico. O sea, es una línea de arqueología que estará en relación con la sección de la exposición permanente, la prehistoria de las tierras de Antequera. Es la sala, al entrar a la derecha, donde está la fotografía de Javier Pérez. Javier Pérez González. Exacto. Esa es la sala que hay. La segunda exposición que fue anunciada temporal, la de José Antonio Muñoz Rojas, ¿no? La segunda sala de temporales lleva el nombre de José Antonio Muñoz Rojas. Es una sala muy especial, es una sala compleja, son de 2 plantas, tiene una doble altura, se puede contemplar desde arriba, evidentemente se puede bajar y recorrer en la planta sótano. Y esta exposición, esta sala tendrá una orientación de arte contemporáneo. Y para explicarle al visitante, primero, por qué lleva el nombre de José Antonio Muñoz Rojas, hemos preparado una exposición temporal que se enuncia como Las cosas del campo, con el título de la obra, una de las obras claves fundamentales del creador antequerano. Y, por tanto, será una exposición artística contemporánea de un grandísimo fotógrafo antequerano como es Raúl Pérez. Raúl Pérez está fotografiando o ha fotografiado, yo creo que ya tiene el 100% de las imágenes que se van a mostrar, ha captado las imágenes del creador, las imágenes del entorno del creador, el entorno de la casería del conde, de la vega, de los olivares. Entonces será una aproximación al territorio de los constructores de los dólmenes, en donde él estaba asentado. Entonces será fotografía de Raúl Pérez en torno a la casería del conde de José Antonio Muñoz Rojas, y aparte hablar de la figura de José Antonio. ¿Y lo de las obras contemporáneas, Bartolomé, también irá en esta primera temporal o es para el futuro? La obra contemporánea me refiero a esta obra artística de Raúl. Habrá también una buena colección de fotografía de blanco y negro de Francisco, de un fotógrafo antequerano muy amigo de José Antonio, que tiene unos reportajes fantásticos de José Antonio en el ámbito familiar, en la casería del conde. Igualmente vamos a musealizar el despacho del creador, el despacho del poeta. O sea, ¿Lo van a tener allí sí, tenemos ya el acuerdo con los hijos y con el nieto. ¿Pero temporal o permanentemente? No, temporal, claro, forma parte del discurso de la primera temporada. Entonces habrá una gran vitrina central en esta sala con el despacho, con el sillón, que por cierto es curioso porque la sala de Gómez Moreno también trae su despacho. Y curiosamente, los despachos de los 2 creadores, el arqueólogo, historiador del arte y el poeta, son muy similares, son conventuales, son mesas de San Antonio y son sillones fraileros, son jamugas. Entonces, esa será una de las vitrinas centrales. Ahí estará el cuadro de Cristóbal Toral, el retrato de José Antonio, elementos de su religiosidad. Habrá algunos crucifijos, algunos candeleros que él conservaba en su despacho. Y igualmente contaremos con un vídeo de 10 minutos de entrevistas a José Antonio. Un vídeo que se celebró, que se hizo con motivo del centenario de José Antonio Muñoz Rojas. Claro, y tantas ganas tienen de terminar todo que surge una tercera exposición temporal, ¿no? La de Cosmovisión, ¿no? Celebrando el aniversario del Patrimonio Mundial, que a pesar de que hubiera pandemia, desde los 2 meses se celebró en el año 2020, ¿no? Un poco
suponemos que fotografía o vídeos, ¿no? Para recordar No, lo que se ha visto en la exposición. ahí ocupa el espacio central, el del vestíbulo, y ahí lo que tratamos de transmitirle, de trasladarle al visitante, son las claves de las orientaciones de los megalitos, de los dólmenes de Antequera. Poner de relieve esa orientación canónica de uno de ellos, del de Viera. Vamos a construir una especie de mueble que representará el espacio interior de Viera, en donde se podrá entrar, donde te podrás sentar al fondo de este mueble y recibirás un audio, una información a través de audio, y desde allí podrás contemplar el sol y un rayo láser que señalará el eje del monumento con la salida del sol en el equinoccio. Igualmente, si entras en ese mobiliario, en esa arquitectura efímera de Menga, podrás contemplar el perfil de la peña, al mismo tiempo que recibirás información sobre esa orientación excepcional de Menga hacia un objetivo terrestre. O lo mismo ocurrirá si entras en el mueble, en la representación del tolo del Romeral, orientado hacia la Sierra del Torcal. Y en el centro tendremos la Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos. Y en el centro de la Rosa de los Vientos tendremos un pedestal que soportará un bronce de la persona que nos dio la llave para ingresar en la lista del Patrimonio Mundial. Estoy hablando de Michael Hosking, al que le debemos realmente nuestra declaración. La parte científica. Luego suponemos que la sala de proyecciones se podrá utilizar o ver, y también, aunque no haya todavía la parte permanente, ver esas vistas, esas cristaleras con la peña, con Menga, ¿no? Se podrá visitar mientras que vaya el inicio cuando se inaugure, va a ser un 2022 que el edificio tendrá cuatro ventanales que conectarán el interior del edificio con el paisaje. En este vestíbulo hay un gran ventanal que nos conecta, que enmarca el Cerro del Marimacho. Y si entramos en el espacio semicircular en donde irá la exposición permanente, hay 3 ventanales. Hay uno central que mira hacia la Vega. El de la derecha enmarca el perfil de la Peña de los Enamorados, y el de la izquierda enmarca el gran templo de Menga. Todo eso terminado para final de este año, para que desde el 1 de enero, el día que digan las autoridades, este día inauguramos, se puede inaugurar, ¿no? El objetivo es que para final de año todo listo. El calendario es desde ayer, Día Internacional, Día Mundial del Turismo. Desde ayer el edificio está en visita pública, con grupos concertados, y se podrá visitar una exposición temporal. Se podrán ver unos vídeos del proceso de rehabilitación del edificio, y se podrá visitar el edificio al completo. Las 2 plantas. De acuerdo con el interés de los visitantes. Pues puede que haya gente que no le interese más que lo que va a estar al público. Claro. Pero como por ejemplo el grupo de ayer hizo el recorrido al 100%. Vieron todos los rincones del edificio. Claro. Sin embargo, en noviembre, diciembre, esa práctica, ese desarrollo, esa actividad, habrá que suspenderla, porque hay que montar, ¿no? En noviembre y diciembre estaremos montando las 3 temporales. Por lo cual, en esa fecha de noviembre y diciembre, el público irá directamente al salón de actos, en donde en el salón de actos le daremos los contenidos videográficos. Claro, lo que se hacía en el centro de recepción, pues ya se va haciendo en el museo. Y a partir de enero, cuando la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico le ponga fecha, a partir de enero, la inauguración oficial del Museo de Sitio de los Dólmenes de Antequera. Suponemos que con la inauguración del museo en sí, de estas exposiciones, va a ser una saturación de peticiones de visitas. Sé que lo están haciendo y siempre han insistido, ¿no? Habrá que concienciar a las personas, a los visitantes, a los colegios, a los grupos, que llamen y que piden horas para poder visitar en condiciones el museo, ¿no? Porque suponemos que va a ser un colapso cuando se inaugure, todo el mundo va a querer ver esas exposiciones. ¿Qué nos recomienda o qué tiene pensado el conjunto arqueológico para ir organizando esa agenda
saturará más aún el conjunto, Bartolomé. Poner en marcha una aplicación para poder concertar con la institución las visitas al museo. La idea es mantener el horario que actualmente se tiene. El horario se consolida. El horario se consolida con primavera, invierno, otoño, verano. O sea, la fecha que nos marca el sol, los solsticios y los equinoccios. Claro. Y una vez en el museo, pues ya se visitarían lo que son los monumentos pendientes. Los dos monumentos del recinto 1, Menga y Viera, y después el traslado todavía de manera complicada al recinto 2 del Tolo del Romeral. Si todo va bien, si todo lo que está previsto en el plan director del conjunto arqueológico y del propio plan general de la ciudad y el plan especial que aprobó nuestro ayuntamiento, si todo va bien, se debería transformar la vía férrea en vía verde, y esa vía verde sería la comunicación de la ciudad, desde la estación del tren del 19, con Menga Viera Museo, con el Tolo del Romeral y La Peña. De tal manera que 4 elementos de los 5 que conforman el sitio de los Dolmen de Antequera estarían conectados por una línea recta, una vía verde, la antigua vía férrea del tren. Claro, cuando hablamos de esa línea, para caminantes y para bicicletas, o solo caminantes, ¿cuál es la idea? ¿Que no haya vehículo o qué? O podría ser un vehículo eléctrico. Vehículo eléctrico, ¿no? Que sea con respeto con el medio ambiente, ¿no? Que comunicara o algo, la ciudad, la estación de la ciudad, con la Peña de los Enamorados, con paradas en Menga Viera y en el Romeral. Es decir, final de año para terminar, bueno, para el montaje de esas exposiciones y inaugurar en el 2022 y terminar esos expedientes para los materiales que se pongan en la permanente, que eso ya será tarea para desarrollar a lo largo del 2022, que es lo que quedaría, aunque el museo ya estaría abierto como tal, ¿no? Sí, que la en paralelo, lógicamente, estamos trabajando en la conformación del listado de materiales de esa exposición permanente. Claro. De los materiales que se conservan en este momento en los almacenes del Museo de Málaga en el Parque Tecnológico. Aparte de los que sabemos de la Cueva del Toro, famoso, después de la entrevista a Dodo y Adima, ¿hay algunas otras piezas o sitios que vayan a formar parte de lo permanente, Bartolomé? Bueno, como sabes, la colección de la Cueva del Toro, que es una colección de 22.000 piezas, esa colección ha ingresado directamente desde la Laguna, desde la Universidad de la Laguna, ha ingresado directamente en los almacenes del museo. Eso están ya dentro de la institución. Claro, así que habrá que seleccionar qué piezas pues tienen la permanencia. Por ejemplo, todos los materiales de las necrópolis megalíticas que excavamos siendo yo alumno en los años 72, 73, 74 en Casa Bermeja, en mi pueblo, todos los materiales de esa necrópolis vienen al Museo de Sitio de los Dolmen de Antequera, porque forman parte del Museo de Málaga, pero no se exhiben en sus vitrinas, están en los almacenes. Qué cosa, ya hablaremos de eso en próxima entrevista. La verdad que nos quedamos ilusionados con ese sueño que siempre venía alguien, lo prometía, lo anunciaba, y por las cosas del destino del día a día no se cumplía, pero entendemos que ya, aunque venga otra pandemia o pase alguna cosa, ya está todo saldado y se podrá abrir. Bueno, esto también conllevará que ya la consejería tendrá que anunciar más personal y todo eso, porque le escuchábamos en su intervención que va a pasar el conjunto dolménico de recibir a 50, incluso hasta 1.000 personas. ¿Podría ser la capacidad en tiempos normales de pandemia? Sí, a partir de 2008, cuando se inauguró el centro de visitantes, la capacidad de recepción de la institución era de 50 personas, que es la capacidad que tiene el habitáculo en donde se recibe a la visita, ¿no? El museo de sitio tiene capacidad para albergar en sus diferentes estancias hasta 1.000 personas. ¿Qué cosa? Hasta 1.000 personas. Y de esa manera, el museo, aparte de ofrecer información, transferencia de conocimiento a todas las personas que ingresan en él, el museo es el órgano regulador del flujo de visitas a los 3 monumentos. Claro. O sea, desde el museo vamos marcándole la hora a los diferentes grupos para que suban
al campo de los túmulos para contemplar a Viera y a Menga, y finalmente para trasladarse al Romeral. Ya para finalizar, ¿cuánto personal más van a necesitar, ¿no? Porque con lo que actualmente les cuesta poder llevar ese ritmo, suponemos que los primeros meses tiene que ser exagerado en las llamadas que van a recibir, los grupos que van a querer ver de primera línea, ¿no? Suponemos que, aunque siempre sabemos que van pidiendo, ¿no? Pero le hará falta a los hombres ampliar personal, ¿no? Por todo lo El plan director contempla una ampliación de su plantilla, de la plantilla, digamos, pública, de funcionario y de personal laboral público. Pero no es esa la solución para atender a la visita masiva del monumento. O sea, lo que realmente necesitábamos, y realmente se está resolviendo, mediante contrataciones de servicios externos. O sea que la seguridad nos viene dada a través de un contrato externo con una empresa privada de seguridad. O la atención, la custodia del monumento o del propio museo nos viene dada por una empresa de auxiliares de servicios. Claro. O la jardinería igualmente nos viene dada a través de una empresa privada. O el mantenimiento del edificio, los oficiales primeros de mantenimiento de obra, de carpintería o del aire acondicionado, de electricidad. Todo ello ya está contratado con una empresa externa. ¿Satisfecho con lo conseguido? El ver ya que está uno acariciando el poder ver el museo abierto, Bartolomé, después de tantos años, de tantas reuniones, tantos kilómetros, tantas carreteras, tantos mails, fax, ¿no? Muy satisfecho de ver un proyecto ya realizado, un proyecto acabado, de trabajar con un equipo central, un equipo en la Consejería de Cultura, que ha apoyado en todo momento al proyecto del sitio de los dólmenes de Antequera. No tengo nada más que palabras de elogio y de reconocimiento al equipo que dirige Patricio del Pozo. Porque de ahí para abajo todo es apoyo a la finalización de la operación del Museo de Sitio de los Dólmenes de Antequera. Lo que no encontré en otras ocasiones. Bartolomé, cuando se inauguró el museo, no con la reforma actual, sino en su inicio, apuntaban las autoridades del Estado y que Antequera estaba por encima de muchas capitales de provincia en cuanto a un museo propio municipal, ¿no? Con la apertura del Museo del Conjunto Arqueológico de los Dólmenes podemos decir que Antequera, desde el punto de vista prehistórico, se pone en primera fila, ¿no? Porque pocas ciudades y provincias, capitales de provincias, van a tener un museo como el de Antequera, el de los Dólmenes. Efectivamente, realmente lo que nos pone en el mapa es Menga, es el sitio que declaró la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Y el museo es un complemento importantísimo para el correcto funcionamiento de los flujos de turismo internacional a nuestro yacimiento arqueológico, a nuestra zona arqueológica. Claro. Pues nos vemos en la próxima y nos tendrá que explicar, porque tenemos por una entrevista que nos hable de la parte de investigación. Nos decía también Margarita Sánchez, que nos viene por la última entrevista, lo importante para los investigadores, lo que va a suponer para las universidades. Además, la consejera de Cultura, Patricia del Pozo también, y Margaret Gowen, hablaba lo de la investigación, ¿no? Que no sea solo turismo, ¿no? Que sea cultura e investigación. La palanca clave y fundamental para alcanzar una tutela patrimonial efectiva de un bien es la investigación. Sin investigación no se llega a la tutela. Se cometen errores. No lo decía uno, lo dijo dos idiomas de la Cueva del Toro, lo decía la propia Margarita Sánchez. Se habla mucho de Michael Hawking y todas esas cosas, pero lo sabe mucha gente, ¿no? Bartolomé Ruiz Artífice, esa piedra angular para conseguir este proyecto. Gracias, director, y hasta la próxima, que sea para que nos hable que ya está todo preparado para la inauguración y que veamos el reportaje del museo para abrir sus puertas después de tantos años, tantos suspiros y tantos viajes. Muchas gracias al sol de Antequera.